Nuevo proceso de antejuicio se presenta en contra del presidente Jimmy Morales. A esto se suman los procesos en contra del mandatario. ¿Qué sucede con la figura presidencial? De eso hablaremos esta noche. Utilice la etiqueta SF más antejuicios. A continuación los dejo con la nota. El presidente Jimmy Morales continúa siendo el foco de atención en cuanto a la administración pública. Dos antejuicios más, que son como brasa caliente en las manos de la Corte Suprema de Justicia, asolan la debilitada imagen del Ejecutivo y, de nuevo, la suerte de Jimmy Morales podría estar en manos del Congreso. La vulnerabilidad del Ejecutivo es latente, al punto de aislarse y aliarse con sectores cuestionados. El daño que le está haciendo el presidente Jimmy Morales a la institución de la presidencia realmente ya está llegando a extremos que ponen en riesgo la estabilidad del país. En el ajedrez del juego político, dos escenarios podrían presentarse. El primero, sigilosamente los diputados podrían continuar con el pacto y garantizarle a Morales su permanencia en la presidencia. Yo sinceramente sí invitaría al presidente a que piense renunciar, porque el país no puede seguir pendiente de si él sigue gobernando o no sigue gobernando por los errores que ha cometido y que ahora son potenciales delitos. El otro, después de las repercusiones de los ciudadanos, los llamados padres de la patria podrían buscar las indulgencias del pueblo y Jimmy Morales ser desaforado, lo que daría paso a una investigación en su contra. En cualquiera de los escenarios, el desgaste en la figura del presidente es inminente, mientras sectores sociales y centros de pensamiento aseguran que se debe respetar la vía institucional, pero con depuración de los políticos. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta de la noche SF, más antejuicios. Ayer hablábamos del segundo que se presentaba en contra del presidente Jimmy Morales por el tema de los bonos. Hoy se presenta otra solicitud de antejuicio por otro tema. Pero la pregunta es, ¿cómo queda la figura del presidente? ¿Qué está pasando con la gestión de Jimmy Morales? ¿Estos antejuicios serán los únicos que se van a conocer o hay más en camino? De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF más antejuicios. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Daniel, tercer antejuicio, esto lleva un proceso. Algunos pueden quedar en el camino cuando lleguen a la Corte Suprema de Justicia, pero el hecho de que se presenten estos alegatos en contra del mandatario, ¿cómo está quedando la figura de la presidencia? Y luego vemos la gestión del presidente Jimmy Morales. Yo lo que creo es que estamos viendo la debilidad política del presidente, que se deriva fundamentalmente de haber tomado la decisión que tomó el 27 de agosto de este año. Ha pasado un día de que cumplamos un mes de esta crisis y lo que se ve es un debilitamiento clarísimo de la figura presidencial, porque para hacer lo que hizo y para tomar las decisiones que tomó tenía que hacer una serie, lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, una serie de pactos, una serie de alianzas que eventualmente le iban a debilitar, y tenía que además enfrentarse a una serie de fuerzas internacionales y nacionales. Internacionales básicamente comunidad internacional y a la cabeza Estados Unidos, y nacionales los movimientos ciudadanos, que le iban a debilitar muchísimo, y eso es exactamente lo que ha pasado. Tenemos un presidente mucho más débil de lo que teníamos hace un mes, mucho más vulnerable. Yo creo que el ejemplo de hoy es muy claro, porque sinceramente a mí este antejuicio me parece que no tiene ningún fundamento y... ¿Están aprovechando la oportunidad, la debilidad de la presidencia? Es un oportunismo de primer orden que no tiene demasiado, para mí no tiene demasiado fundamento. No soy un experto en leyes y en temas jurídicos, pero cuando le echo un vistazo es algo bien extraño, y no debería un presidente verse atacado de esta manera por un... En todo caso, solo alimenta esa idea de que siguen llegando los antejuicios. Lo que pasa es que eso, claro, se ha puesto en una situación de vulnerabilidad, y sobre todo se enfrentó con un gran poder que desde 2015 se instauró en Guatemala, que es el poder de Fiscalía y CICIG. Entonces, una vez que ya tienes un choque frontal y estás haciendo todo lo que puedas y no nos engañemos, está haciendo todo lo que pueda para combatir a la MP y CICIG, no es una cuestión solo de una persona, es una cuestión de la acción misma de esta dupla. Por lo tanto, te has convertido en un enemigo de esas instituciones. Esas instituciones, obviamente, ya que les has declarado la guerra, van a utilizar todos los
todas las armas que tengan sobre la mesa. Y una vez más, insisto, esto le debilita, pero si vemos este antejuicio de verdad puro oportunismo. Puro oportunismo. Estuardo, hablábamos antes de iniciar que se pudiera dar en una situación en donde el antejuicio iba a ser utilizado de mil maneras para seguir debilitando al presidente. Hay que diferenciar aquellos antejuicios que tienen, digamos, un origen de una investigación mucho más seria y otros que pudiesen venir con otro tipo de alegatos. Sí, lo primero que tenemos que notar aquí es que el antejuicio es un derecho que todos los guatemaltecos tenemos. Me refiero a presentar una demanda para que se le quite el antejuicio al presidente, seguro. Y no solo al presidente, sino a los diputados o a funcionarios públicos que gozan de inmunidad. Que gozan de inmunidad, y van alcaldes, ahí van ministros, directores, el vicepresidente, la PGN, los magistrados, es una serie. Y alguien pensaría que solo puede entrar a través del MP. No, puede entrar cualquiera, un ciudadano puede, de hecho, que se sienta afectado puede decir. De hecho, hay una organización, Guatemala Inmortal, presentó exactamente de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Correcto. Digamos, esto es un procedimiento al que uno puede recurrir. Sí, y aquí el procedimiento es el siguiente. Si es para magistrados, uno tiene que saber a dónde entrar. Si es para diputados, también hay que saber por dónde entrar. Generalmente todos entran por el juzgado de turno, ¿verdad? Y ahí viene ya la separación y yo creo que aquí habría bueno, vas a preguntar aquí, ¿y este antejuicio qué onda, verdad? Este antejuicio es presentado por una institución, COPEREX, el comité. Sí, que es como semiautónoma, ¿verdad? Sí, el Comité Permanente de Exposiciones, que es COPEREX, al cual se le dio el control, ¿verdad?, por parte del Estado del Parque de la Industria. Ojo que no se le dio en propiedad, ¿verdad? Y así como está este sistema, así están, por ejemplo, las frecuencias de telefonía, así están las frecuencias de radio, así están las frecuencias de canales abiertos, así están los litorales, así están, bueno, hay mucho que está así, y para ver la lista de qué está así es fácil, es poder ir al 121 de la Constitución, artículo 121, que es el que dice cuáles son los bienes del Estado, sobre cuáles, y que estos bienes no se pueden dar en propiedad. Solo para poner un ejemplo, por ejemplo, hace años el expresidente Alfonso Portillo quería dar en propiedad Canal 5, por ejemplo, a un grupo de pueblos indígenas, en realidad era, creo que, a la academia. Él no podía dar en propiedad nada, ningún presidente puede dar en propiedad nada, sino que lo único que puede es dar una concesión, y para eso hay, por ejemplo, para canales o radios está la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es la que asigna los usufructos, ¿verdad?, para personas que sean los usufructantes de una frecuencia de radio o una frecuencia de televisión abierta. ¿Qué pasó aquí? Aquí es un caso en el cual se le dio a esta institución, COPEREX, el Parque de la Industria, pero ese Parque de la Industria COPEREX no es el dueño sigue siendo el Estado, es un usufructo. Y ese usufructo puede cambiar, ¿verdad? Y se ve todo el tiempo en radio, se ve todo el tiempo en los litorales. De hecho, para las playas o tener un terreno a la orilla del lago de Atitlán o a la orilla de la playa, también está OCRET, se llama, ¿verdad? Y entonces hay que ir entendiendo un poquito que hay un ordenamiento de esta naturaleza. El antejuicio de hoy tiene que ver con un caso en el cual un grupo de guatemaltecos, un grupo de empresarios guatemaltecos están dispuestos a invertir para hacer un centro de convenciones en el área del Parque de la Industria. ¿El Parque de la Industria qué es? El Parque de la Industria básicamente es una serie de galeras enormes, ¿verdad?, que hay actividades y se hacen ferias, una acústica horrible. Acabo de estar en el concurso de Miss Guatemala, que participó una familiar ahí, y el sonido es pésimo. Sí tienen algunos planes de desarrollo, estos se sostienen a partir de los ingresos propios que tienen, y esto pasó en cierto momento al Ministerio de Economía, ¿verdad? Así es. Y pasando al Ministerio de Economía, entonces el Ministerio de Economía, una disposición por la cual
se podía hacer esto para hacer un centro de convenciones. El objetivo al final es hacer un centro de convenciones. Ahora yo pregunto, Estuardo, Daniel, esta solicitud, este proceso de antejuicio que se presentó en contra del presidente Jimmy Morales, ¿se hubiese podido presentar en otro momento con una figura presidencial más firme, no en esta crisis? Pues habría sido una anécdota, creo yo. Se hubiese presentado, pero hubiese sido algo que no trasciende. No es el caso cuando tenemos uno que está en impasse en el Congreso de la República y el de ayer que es una información de IBE y que la Fiscalía de Lavado dice hay indicios y queremos que se le quite la inmunidad al presidente. Es cosa diferente. Y que además en el caso del antejuicio que analizaban ayer aquí en este programa es muy difícil de vender a la ciudadanía, además. O sea, eso le desgasta su imagen muchísimo. Porque, ¿por qué aceptó los 50.000? O sea, ¿cuál era la...? Ahora los ha devuelto, ¿no? Pero ¿por qué lo aceptó en primer lugar? ¿Cuál fue la razón de decir, no, sí, que es bonito de 50.000? ¿Cuál es el marco legal, digamos, para permitir eso? Para no, y además con alguien que había tenido un discurso de voy a ceder mi salario, y lo hizo durante unos meses, el salario presidencial, alguien que además no tiene mayores gastos en su día a día. ¿Por qué aceptas 50.000 de bono sabiendo que la gente no lo sabe, lo aceptas con cheque? Te desgasta muchísimo. Una vez más, es que cualquier cosa que haga, es lo que tiene que pensar. Después de los movimientos de la plaza, después del 20 de septiembre, después de todo este desgaste que ha tenido, después de la clase de asociaciones que ha tenido que hacer con una clase política tan mal vista y de haberse metido clarísimamente en el paquete de los que están intentando revertir el proceso que empezó en 2015 y que es tan popular. Después de eso, cada error que cometas, cada escándalo que acontezca, cada cosa que el guatemalteco perciba que está mal hecha, te va a dañar, va a ser un golpe más a tu débil presidencia, sin tener además demasiadas herramientas para compensarlo, porque no tiene demasiada política pública, no tiene un equipo excesivamente eficiente, teniendo en cuenta la clase de ministros que han salido y por quién los va a sustituir eventualmente. No han prestado su renuncia, me refiero. Estás en una muy mala posición y te has puesto tú solito ahí. En la posición que ha tomado el presidente Jimmy Morales, Estuardo, la entrevista que realizó el periódico con la congresista Norma Torres, y hay una pregunta específica en donde le cuestionan a la congresista norteamericana si ella cree que el presidente se entrometió o obstaculizó el trabajo de la CICIG. Torres responde que sí, porque la declaración de non grato que tenía que realizarse en 24 horas era algo que cortaba el trabajo de la CICIG y no permitía una transición ordenada para nombrar a otro comisionado, la forma como se hizo. ¿Se coloca ya el presidente Jimmy Morales en el bando de las personas o de los sectores que quieren sacar a la CICIG? ¿Y cuál es ese balance de fuerzas en este momento para esa batalla? Que vemos que ya ha durado un mes y no sabemos si va a terminar esta crisis o se va a prolongar para el resto del año. Bueno, el punto de la congresista Torres, ¿es verdad? Sí, Norma Torres. Norma Torres, es que el presidente ha enviado, si lo puedo resumir, y hay una parte donde ella dice, que yo creo que resume la preocupación, la representación de ella, resume tal vez mucho de la percepción de Guatemala, de los guatemaltecos, es que el presidente ha enviado suficientes mensajes o ha hecho suficientes méritos como para casi considerarlo del lado de la corrupción y del lado oscuro, ¿verdad? Del lado malo. Si resumo esa entrevista, que aconsejo que la lean, ¿verdad? Y que lean mucho entre líneas, en realidad el punto central ahí es: el presidente ha hecho méritos para casi considerarlo del lado de Darth Vader, ¿verdad? Así, come to the dark side. Ya ni siquiera del lado de los críticos, sino del lado tenebroso, que es diferente, hay que diferenciar esos dos aspectos. Y creo que aquí la congresista, ella es de la Cámara Baja, a propósito, ella es representative, ella no es senadora, sino es representante. Lo que hace es enviar un mensaje muy claro de cómo se percibe también dentro de la Cámara de Representantes.
Y ya no digamos que senadores como Ligi, senadores como que han firmado cartas y todo, también han presentado una visión muy parecida desde esa perspectiva. Entonces, al entendido por señas, pues, o sea, yo no sé, después de esto yo no sé qué más hay que hacer, señales de humo, hacer fuego, no sé qué, porque como que no se entienden los mensajes. Pero esa debilidad, entonces, y yo creo que así hay que hacer un llamado a aquellos que están pensando, ahorita la oportunidad de meter antejuicio, y casi que habrá que abrir una ventanilla solo para antejuicios contra el presidente. 24 horas, Casi que 24/7, ahí la ventanilla y la gran cola ahí. Porque eso no contribuye, eso no colabora. Del Coperex, de verdad que es un antejuicio totalmente fuera de lugar, es una cuestión administrativa. Y no van a pasar los filtros. Pero que tomo la CC ya tomó una decisión. ¿Ya? Que va más por el lado de ver sus intereses, que creo que el antejuicio ya tiene otro tipo de naturaleza. Y entonces no era para antejuicio, pero va diciendo que un gobierno, una presidencia, una institución presidencial débil, invita precisamente a que si entrémosle, ¿verdad? Peguémosle, tal vez se cae de una vez. Entonces ahí es donde entra Coperex. Pero en este caso no creo que sea una cuestión de votar a Jimmy, sino de sacar adelante tu agenda. De oportunismo. Muy personal. Sí, es oportunismo. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF. Más antejuicios. Volvemos luego de la pausa.